Muy buenas a todos compañeros inversionistas, les traigo el primer vídeo de esta nueva serie que se va a llamar Detectives Financieros. El objetivo en cada episodio va a ser analizar uno de estos mitos de manera objetiva y utilizando datos duros para poder determinar si dicho mito es en verdad un mito o realmente es una verdad. El día de hoy o el episodio de hoy vamos a comenzar con uno de los mitos más importantes que ha agarrado mucha fuerza, sobre todo en este periodo donde los CETES dan un rendimiento bastante bueno. Y el mito es básicamente el siguiente: los CETES te harán millonario. Ahorita vamos a ver si efectivamente es una verdad, como asegura gran parte de México financiero en Reddit, o lamentablemente es otro mito más. Comencemos. Bueno, primero vamos a hacer un poco del marco teórico acerca de este mito o de esta suposición bastante importante, ¿no? Lo primero que tenemos que entender para comprender y analizar bien el problema es qué son los CETES, ¿no? Los CETES, como su nombre lo dice, son los certificados de tesoro de la federación, obviamente, que emite, vaya la redundancia, el gobierno federal para financiar sus operaciones. En palabras mucho más sencillas, es el dinero que el gobierno presta o más bien pide prestado para poder utilizarlo y ya sea en utilizarlo para sus necesidades a corto, mediano y largo plazo. Normalmente en el caso de los CETES son más que nada a corto plazo porque el periodo de CETES llega hasta los 364 días que ahorita vamos a ver, pero sin embargo no hay que perder de vista que es dinero que el gobierno, insisto, pide prestado para utilizarlo en sus operaciones, ya sea del día o en alguna inversión que necesite realizar, ya sea en infraestructura, ya sea en el sector medicina, ya sea en el sector educativo, ¿no? Entonces, ¿en qué plazo los vende el gobierno? Por ende, ¿en qué plazo los puedes comprar tú? Los plazos más conocidos son a 28 días, 91 días, 182 días y 364 días. Si lo ponemos en palabras un poco más sencillas, podemos decir que es un mes, 3 meses, 6 meses y un año, ¿no? Recientemente hubo un experimento que quieren sacar CETES a 2 años, pero bueno, vamos a dejar eso un poquito de lado y vamos a enfocarnos en lo que tradicionalmente se ha manejado. ¿Y dónde los puedes comprar tú? Bueno, los puedes comprar en la página de CETES Directo, que es la página oficial o el sitio oficial que emite el gobierno por su Secretaría de Hacienda para que el público inversionista, es decir, tú, yo y cualquier otra persona, pueda adquirir estos certificados de tesoros. Algo muy importante que se me olvidó mencionar es que los bonos funcionan de manera diferente, ¿ok? En el bono vamos a poner un ejemplo muy claro para que nos quede claro a todos. En el bono tú me prestas 100 pesos, ponte tú en un periodo de 2 años. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a suponer que yo te voy a pagar un interés anual del 6%. Entonces, cada año que pase yo te voy a dar 6 pesos porque es el 6% de los 100 pesos que me prestaste. ¿Ok? Y al finalizar el periodo de los 2 años te voy a devolver tus 100 pesos que me habías prestado, es decir, el capital inicial, ¿no? ¿Ok? Ahora, con los CETES funciona diferente, ¿no? El CETE funciona como, la manera más sencilla que lo explico es, imagínate que te doy un papelito que vale 10 pesos, ¿ok? Yo te voy a asegurar como gobierno que ese papelito te lo voy a comprar en un mes, 3 meses, 6 meses o lo que fuese a 10 pesos. Pero como no te vas a prestar el dinero gratis, en lugar de vendértelo a esos 10 pesos que vale, ese valor nominal, te lo voy a vender a 9 pesos con 99 centavos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces tú me lo compras, esperas el periodo que te dije, es decir, un mes, 3 meses, lo que fuese, y cuando pase el periodo yo te lo vuelvo a comprar a esos 10 pesos. Entonces tú ganaste ese centavito que fue la diferencia entre el precio que pagaste y el precio que yo te lo estoy recomprando, ¿no? Así funcionan los CETES, es un poquito diferente al bono, insisto, porque no hay un pago de interés de manera cotidiana o de manera periódica como puede ser con el bono. Acá simplemente te vendo algo más barato y te lo recompro en un periodo determinado. Ahora, pasando un poquito a la metodología que vamos a utilizar, ¿no? Como ya sabemos, la pregunta es, ¿los CETES estarán millonarios? Sí, no, ¿por qué? ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular el rendimiento que han tenido los CETES a partir del año 2000. Ahora, ¿por qué el año 2000 y no 1980, 1960, lo que fuese? Bueno, lo que pasa es que conforme nos vamos años más atrás, la información empieza a llegar un poquito más confusa y no es tan fiable como debería de ser, ¿no? Entonces, si queremos tener la información más fiable posible, podemos decir que a partir del año 2000
la información ya está un poquito más confiable, ¿no? Entonces es la información que vamos a utilizar, que van a ser alrededor de 20 años, más bien del 2000 al 2022. Ahora, ¿qué vamos a hacer también? Vamos a calcular la inflación en ese periodo, ¿no? Insisto, otra vez volviendo a lo mismo, del 2000 al 2022, 22 años de inflación anual, vamos a calcularlos para poder hacer un cálculo del rendimiento real. ¿A qué quiero llegar con esto? Vamos a ver el rendimiento después de la inflación, porque de nada sirve que me des un rendimiento del 10% si en el mismo periodo hubo una inflación del 10%. Básicamente, mi poder adquisitivo se quedó en ceros. Es decir, no aumentó, tampoco disminuyó, pero muy importantemente no aumentó. Entonces, al momento de evaluar cualquier inversión, tenemos que evaluarla en términos reales, insisto, porque pues, como les comenté, la inflación es una fuerza real que te va quitando poder adquisitivo. Y obviamente si tú inviertes, por ejemplo, a lo mejor, vamos a poner un ejemplo más drástico, en Turquía y tienes un rendimiento del 40%, debes decir, wow, qué buen rendimiento tengo, pero te das cuenta que la inflación es del 60%. Entonces al momento que quieras cambiarlo a tu moneda, básicamente tu rendimiento va a ser nulo. Y si eres de Turquía y lo quieres utilizar allá, pues de hecho perdiste dinero, no vas a poder adquirir menos bienes y servicios de los que podías hacer antes de la inversión. Por eso es muy importante siempre utilizar términos reales, porque si utilizamos nada más el término nominal, obviamente, por ejemplo, lugares como Argentina, como Turquía, donde la inflación es bastante alta, pues van a parecer que están dando súper retornos cuando la realidad no es así. Entonces, algo súper importante a considerar y es parte de nuestra metodología. Ahora, ¿qué referencias vamos a utilizar para esta información? Vamos a tratar de utilizar referencias de primer nivel, ¿no? Es decir, lo más directo que se pueda. Específicamente vamos a utilizar Banxico para ver todo el rendimiento que ha ofrecido los CETES en este periodo y vamos a utilizar el Fondo Monetario Internacional para ver los datos de inflación en México. ¿Por qué no estamos utilizando la página oficial de la INEGI? Porque llega hasta el 2008 los datos de inflación. Entonces no podemos hacer una comparación sin esos datos, ¿no? Entonces por eso estamos utilizando la del Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿qué supuestos vamos a tener? Porque necesitamos hacer algunos supuestos para facilitar el entendimiento del problema y poder desglosarlo de manera más sencilla. Primero que nada, vamos a decir que podemos adquirir los CETES sin tener que pagar comisiones. Ese es un supuesto muy importante porque a pesar de que al día de hoy, gracias a la página CETES Directo, puedes adquirir estos CETES sin pagar comisiones, esto no siempre fue el caso, ¿no? De hecho, si nos vamos a los años 2000, no solo tenías que pagar comisiones, sino inclusive era más difícil para una persona normal poder adquirir estos CETES, ¿no? Entonces también algo importante a considerar, pero bueno, para términos del ejercicio y para darle lo más que podamos a favor de los CETES, vamos a decir que no se tienen que pagar comisiones. Segundo punto que también lo estamos haciendo para, insisto, darle el mayor favor posible que tenemos a los CETES, es que no existen retenciones de impuestos. En la realidad sabemos que existe una retención, que a lo mejor no es mucha, pero existe una retención de impuestos, que es muy importante porque no podemos hacer el interés o generar interés compuesto de la misma manera, porque tenemos que pagar esta retención. Además de esto, tenemos que pagar el ISR, pero para términos del ejercicio no se va a considerar. ¿Por qué? No solo porque es un poquito más complicado de calcular, sino porque más que nada varía dependiendo de la persona. Saben que de acuerdo a los ingresos que tengas tú como persona, pues vas a tener un nivel o un porcentaje que vas a tener que pagar, ¿no? Entonces, si a lo mejor tienes entre tanto y tanto ingreso, vas a tener que pagar el 30%, pero a lo mejor si tus ingresos son menores, el ingreso va a estar sobre el 10%, etcétera, ¿no? Entonces es muy difícil hacer la comparación. Y eso es un tema muy importante porque he estado leyendo en bastantes posts en Reddit donde no consideran el pago del ISR y es algo súper importante, insisto. No significa que porque te hagan una retención del impuesto no tengas que declararlo de manera anual y hacer el pago debido del ISR, ¿no? Estos ingresos por intereses se considera como ingreso acumulable, es decir, que básicamente, dependiendo de todos los ingresos que has tenido, pues en base a eso se va metiendo a tu banco de ingresos y luego, dependiendo de los ingresos que tuviste, estás en un rango, caes en un rango, dependiendo del rango pagas un porcentaje, ¿no? Entonces así es como funciona la realidad. Otra cosa que vamos a utilizar, otra ventaja que le vamos a dar de supuesto al CETE es que vamos a poder capitalizar de manera mensual el rendimiento. Básicamente eso significa que cada mes que pase vamos a poder reinvertir no solo todo el monto inicial, sino también los intereses, ¿no? Vamos a hacer que nuestros intereses generen más intereses. Ahora me van a preguntar, oye Arturo, pero ¿por qué estás dándole tanto favor a los CETES? Y porque de acuerdo a la información que he visto previamente, y obviamente estoy completamente sesgado, pero estoy
casi seguro que el dato que nos va a dar va a ser un dato en contra de los CETES, ¿no? ¿Por qué? Por la información que he visto en bastantes fuentes, que a lo mejor no han hecho un estudio tan, pues sí, tan profundo, pero han hecho un estudio a simples rasgos y nos damos cuenta que la realidad puede ser un poquito más diferente de lo que estamos observando. Ahora, todas estas ventajas le estamos dando. Antes de comenzar, necesitamos ver un término súper importante, ¿no? Y aprovechen porque es un término muy importante para toda la parte matemática financiera, ¿no? Entonces, perdón, ¿cuál es el término que vamos a ver? La diferencia entre el promedio aritmético y el promedio geométrico. Van a decir, guay, ¿qué rayos es esto? Pensé que yo solo existía un promedio. Pues no, existen dos tipos o dos maneras de calcular el promedio. Y el promedio aritmético es el que todos conocemos, ¿no? Simplemente sumamos los elementos y lo dividimos entre el número de elementos. Es el que nos enseñaron a hacer desde básicamente la primaria. Y insisto, es el que todos conocemos de manera tradicional. Ahora, el promedio geométrico es el que tradicionalmente se utiliza en la parte financiera porque permite o da lugar a lo que es el interés compuesto, ¿no? Esta fórmula nos permite conocer de manera más exacta qué es lo que está pasando con nuestros intereses, están generando más intereses o inclusive si tenemos una pérdida, pues obviamente no va a ser lo mismo porque no vamos a poder generar el mismo interés teniendo menos capital, ¿no? Básicamente considera la posibilidad de interés compuesto y también considera la posibilidad del efecto negativo de las pérdidas, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo para que nos quede más claro, ¿no? En esta primera columna tenemos el promedio aritmético y lo que vamos a ver son 3 años. Vamos a suponer que en cada año obtuvimos este rendimiento. En el primer año perdimos el 40%, luego ganamos un 30% y posteriormente en el tercer año ganamos un 10%. Ahora, si nosotros sacamos el promedio aritmético de manera muy sencilla, sumamos menos 40 más 30, nos quedan menos 10, más 10, 0%, e entre 3, 0%, ¿no? Entonces va a decir, ay, re bien, ¿no? En 3 años no perdiste ni ganaste dinero, sencillamente saliste tablas. Y eso es una manera muy incorrecta de analizar el problema y de hecho este promedio aritmético está mal para el caso de las inversiones. No refleja la realidad. ¿Por qué? Vamos a ver cómo se calcula el promedio geométrico. El promedio geométrico, mismo caso, año 1 menos 40, 30, 10. Lo que va a pasar es que vamos a sumarle 1 al número, al porcentaje, en este caso menos 40, ¿no? Entonces 1 menos 40% por, ahora sí, 1 más, otra vez el porcentaje, que en este caso va a ser 1 más 30% por, otra vez 1 más el porcentaje del 10%, y todo el resultado que nos dé lo vamos a elevar a la potencia 1 entre 3. ¿Por qué 3? Porque es el número de elementos que estamos promediando, ¿no? Si acá fueran 4 sería un cuarto, si fueran 5 sería un quinto, etcétera, ¿no? Finalmente a todo este resultado le vamos a restar 1 y esto nos va a dar el menos 5%. ¿Y qué significa este menos 5%? Que cada año perdimos el menos 5%. Va a decir, bueno, no puede ser. Esto no puede ser real, Arturo, me estás mintiendo. Bueno, no te estoy mintiendo, podemos hacer el ejercicio, ¿no? Si nosotros empezamos con 100 pesos, el primer año al perder el 40% vamos a tener 60 pesos. Ahora, el segundo año vamos a suponer que ganamos el 30%, pues simple y sencillamente sería multiplicar 60 por 1.3, ¿no? Y esto nos va a dar un resultado. Vamos a hacerlo con la calculadora para que no haya ni la menor duda. 60 por 1.3 nos da 78. Y en el tercer año, estos 78, ahora lo vamos a multiplicar por 1.10, ¿no? Que sería el último número. Por 1.1 y nos da 85, sería el resultado final, que si les suena claro, si perdimos el 5% del año, estamos hablando de 3 años perdimos aproximadamente el 15%, lo cual cuadra con este resultado, ¿no? Caso completamente diferente a decir que fue el 0% porque hubiéramos tenido los mismos 100 pesos con los que iniciamos. Entonces esto es súper importante y por eso muchos inversionistas se enfocan demasiado en no perder capital, ¿no? Porque pueden observar cómo un año negativo realmente puede destrozar retornos en los siguientes, aunque los siguientes años sean bastante positivos, ¿no? Ahora, vamos a pasar al Excel, ahora sí, para ver más a detalle todo lo que les estoy platicando y qué fue lo que hice, ¿no? Vamos a abrir el Excel, ok, aquí tenemos nuestra tablita, muy bonita. Esto de Banco de México, esto fue lo que descargamos nosotros de Banxico. Básicamente aquí tenemos la fecha, tenemos en este caso los CETES a 28 días, que son los que vamos a utilizar. No vamos a utilizar los de un año porque los de un año tienen mayor riesgo contra la inflación. ¿A qué me refiero con eso? Si tú compras CETES a un año con
un rendimiento del 6%, perdón, y la inflación se dispara al 10%, te quedas atorado en esa posición y muy probablemente pierdas dinero de manera real, ¿no? Obviamente de manera nominal no puedes perder dinero, pero de manera real sí. Entonces, muy importante, vamos a darle la ventaja a los CETES de utilizar el periodo de 28 días, que básicamente es el periodo mensual. Y finalmente acá lo que tenemos es el porcentaje de rendimiento que te ofrece dependiendo de la subasta semanal, perdón, que se hizo, ¿no? Y finalmente aquí nada más lo que hicimos es utilizar unas fórmulas para sacar el mes y el año para poder trabajar la información. Ahora, esta es la tabla que obtenemos, ¿no? Y la tabla que obtenemos es muy sencilla. Estamos agarrando el promedio de las semanas, obviamente. Por ejemplo, si un mes tiene 4 semanas, promediamos la tasa, que creo que es la manera más sencilla de sacar esto sin perder tampoco bastante sustancia, ¿no? Y obviamente lo vamos a dividir entre 100, nada más porque acá no está en porcentaje, está en número fijo. Y finalmente lo vamos a dividir entre 12. ¿Por qué lo estamos dividiendo entre 12? Porque estamos buscando el rendimiento mensual. Porque ese rendimiento mensual lo vamos a capitalizar, como comenté en los supuestos, de manera mensual para obtener un rendimiento anual promedio geométrico, como habíamos platicado, ¿no? Aquí está la fórmula, la pueden ver, bastante larguita, como les platiqué. Mientras más elementos, más larga la fórmula. Pero esos son los rendimientos que obtenemos en cada uno de los años. Aquí abajo nada más escribimos la inflación, que también salió de la referencia que habíamos mencionado del Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Sacamos el rendimiento nominal promedio por año que nos han dado los CETES. Es decir, en los últimos 22 años hemos obtenido un rendimiento del 6.5% anual. Ahora, ¿cuál ha sido la inflación? La inflación ha sido del 4.9% anual, obviamente, insisto, hablando de promedios geométricos, y esto nos da un rendimiento real de los CETES del 1.5% año con año, ¿no? Entonces, estos son los datos. Aquí no es cuestión de, yo opino que los CETES sí, yo opino que los CETES no. Simplemente es la realidad, es lo que ha sucedido en los últimos 22 años, ¿no? Los CETES te han dado un rendimiento por el riesgo que asumes, básicamente, del 1.5% real. Entonces es algo súper importante de entender. Ahora, si nos vamos un poquito a los supuestos, nos damos cuenta que este rendimiento real va a tender a ser, en la realidad, vaya la redundancia, mucho, mucho menor, ¿no? Va a ser aproximadamente un rendimiento del 1%, si no es que un poco menos, si le metemos todos los temas del ISR, no solo de las retenciones, sino de los pagos anuales, los cuales nos van a generar un rendimiento mucho, mucho menor, ¿no? Entonces, la realidad es que los CETES te dan un rendimiento, vamos a cerrarlo en el 1% real aproximadamente. Ahora, volviendo un poquito a este tema, ¿cuál es el riesgo? ¿No? Porque es muy importante considerarlo, porque muchos consideran a los CETES como libres de riesgo y no es necesariamente real, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Que México no pague su deuda. Y me vas a preguntar, oye, pero eso nunca ha pasado. Bueno, a lo mejor no lo has visto tú porque eres joven y no te ha tocado vivirlo, gracias a Dios, ¿no? Pero realmente México ha defalteado en su deuda 9 veces, ¿no? En total, desde que se tiene la información. Específicamente, ¿qué años fue esto? Tenemos el default del 27, 1827, 1833, 1844, 1850, 66, 98. Y finalmente en los 900 tuvimos 3, el de 1914, 1928 y 1982. Ahora va a decir, bueno, es que eso hace un montón de tiempo que no pasa, ¿no? Bueno, sí, hace un montón de tiempo que no pasa, pero no porque lleve tiempo sin pasar, significa que no puede pasar. Eso es una de las falacias más importantes en el mundo estadístico. Un ejemplo, hace 100 años que no teníamos una pandemia del nivel global y se podría decir que nunca en la historia habíamos tenido una pandemia tan fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que es lo que sucedió no es real o no debió haber pasado? Pues no lo sé si debió haber pasado o no, pero pasó. Entonces, hay que tener mucho cuidado con caer en este tipo de trampas estadísticas. Aquí sí vemos el top 10 de los países que más han hecho default en su deuda. Tenemos España en primer lugar con 14 veces, seguido de Venezuela 12, Ecuador 11, Brasil 10 y en el quinto lugar es donde está México con Argentina, Costa Rica, Francia, México, como comentamos, Perú, Chile y Paraguay con un total de 9 veces, ¿no? Entonces, es uno de los países que tradicionalmente ha sido los que más ha hecho de falta en su deuda. No hay que confundirnos. Insisto, que no haya pasado recientemente no significa que no pueda pasar o que no exista el riesgo de que pase. Hay que hacer una distinción muy importante en ese tema. Ahora, ¿cuál es la conclusión, no? Para amarrar toda la información que llegamos. La primera es que los CETES sí te protegen de la inflación, ¿no? Eso es muy importante y eso también es muy bueno saber. Pero, insisto, a largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? Porque si recuerdan o si le dan un vistazo, regresan a la tablita, se dan cuenta que hay meses
perdón, hay años donde el rendimiento real es negativo y hay años donde el rendimiento real es positivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el año de ahorita, que tenemos una tasa de CETES del 11% y una inflación del 7, 6, 5%, lo que fuese, ¿no? Entonces tenemos un rendimiento real positivo. Mientras que el año pasado, a lo mejor, o hace 2 años, la tasa de los CETES era del 3, 4% y la inflación era del 6%, ¿no? Entonces, a corto plazo es muy difícil de saber qué es lo que va a pasar, pero a largo plazo sí funcionan o fungen como una protección de la inflación y tiene mucho sentido porque cuando hay inflación, sencillamente Banxico lo que va a tratar de hacer es subir las tasas y por ende aumentar el rendimiento de los CETES. Entonces, en resumen, tiene sentido, ¿no? O sea, es lo más importante, siempre hay que utilizar también un poquito el sentido común, tiene sentido común lo que estamos viendo, ¿no? O sea, tiene lógica el decir de que los CETES a corto plazo o a 28 días, reinvirtiéndolos de manera constante, funcionan como una protección ante la inflación, ¿no? Volvemos a lo mismo, hay periodos donde retornan más, pero también hay periodos donde retornan menos. Ahora, otro punto importante, los CETES deben ser considerados como lo que son, que es una herramienta de ahorro, no es una herramienta de inversión. Esto llevo años diciéndolo al canal y básicamente poniéndolo en todos los posts que puedo de Reddit, pero la gente no escucha o no entiende la lógica de que simplemente no es que sean malos, ¿no? Pero es una herramienta de ahorro. Y de hecho es bastante bueno, pero te sirve, insisto, para que tengas tus ahorros y para que los puedan proteger de la inflación, ¿no? A diferencia de tener el dinero en un colchón o tener el dinero en el banco, estos CETES sí se actualizan a la inflación y te dan un pequeño rendimiento por el riesgo que estás tomando, pero no es una herramienta de inversión, no es algo como las acciones, como los bienes raíces que te va a generar un retorno muy por encima de la inflación, donde vas a poder aumentar de manera importante tu riqueza. Y volviendo a la pregunta más importante, ¿los CETES te harán millonario? La realidad es que al menos de que ya lo seas, no. Muy probablemente no, pero es una buena herramienta para mantener tus ahorros, considerando que el riesgo es bastante similar al tener dinero en el banco. Claro, esto considerando que si tienes dinero en el banco, pues tú tienes una protección del seguro del IPAP por 400,000 UDIs, que es decir, son 3.1 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes 3 millones en el banco y por X, Y o Z el banco quiebra, entra el IPAP y te devuelven tu dinero de manera íntegra, ¿no? Entonces también es importante, eso no existe en los CETES. Si por alguna razón el gobierno llegase a defaltear en su deuda, pues ahí te quedas, no hay mucho que hacer. Y todo esto lo podemos concluir como que es un mito, ¿no? Un mito bastante común en el sector financiero en México, donde hay que ser también bastante honestos, existe poca educación financiera. Este es el objetivo del canal, tratar de generar un poquito más de educación a toda la gente que así lo desee, ¿no? Es un mito, los CETES no te van a hacer millonario, los CETES no son la inversión del siglo, ni mucho menos. Sí son una muy buena herramienta y una de las mejores herramientas para ahorrar dinero, pero no van a fungir como una herramienta para hacerte millonario, al menos de que hay un montón de inflación y ser millonario ya todos lo seamos, como ha pasado en otros países, o pues ya seas millonario, ¿no? Y te sirve para mantener tu riqueza. Esto por el video de hoy. Si les gustó esta serie, por favor apoyen con un like para que sepa que está trayendo valor a la comunidad. Y otro punto importante, si tienen alguna duda de algún mito que han escuchado por allá con respecto a las finanzas, por favor déjenme en los comentarios para que lo podamos utilizar en los siguientes episodios. Esto por el video de hoy, les agradezco por su tiempo.